Hola y bienvenido a otro episodio de WhatsApp Profesor. Buen día, Walter. Estoy esperando que digas eso. ¿Cómo estás? ¿Vas a decir eso? También. Sí. Sí. Personas que dicen, nunca respondí esa pregunta. Bueno, déjame decirte que estoy bien. Me alegro de que estés bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué? Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Por qué estás bien? Mantengo mi ancla donde se supone que debe estar. Veo. Bueno. Sí. Estamos en tiempos difíciles, eso es seguro. Sí. Pero no hay necesidad de quejarse porque los hemos estado esperando durante mucho tiempo. Eso también es seguro. Sí. El problema es que algunas personas dicen que no es así. Bueno, ese es su problema. Comencemos con una palabra de oración. Padre Celestial, estamos en tiempos trascendentales y te pedimos que por favor en esta discusión nos ayudes nuevamente para que podamos hablar y deliberar sobre lo que quieres que digamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Martín, te pondrás de pie. Y creo que el telón de fondo es muy apropiado. Hay un iceberg más adelante y la única forma de enfrentarlo es no pasar rozándolo como si fuera el Titanic, abrirse un costado y hundirse. Sí. Aunque supuestamente eres insumergible. Pero para afrontarlo. ¿Y si chocas con un iceberg como ese con toda tu fuerza de frente? Entonces las probabilidades de que el barco se sacuda terriblemente son bastante buenas. Bien. Oye, eso es seguro. ¿Crees que algunos podrían caerse por la borda? Sí. Un verdadero batido. Entonces, cuando sabes que hay un iceberg adelante y la orden es enfrentarlo, conócelo. ¿No es este un buen momento para abrocharse el cinturón de seguridad? Sí. Para que no te pases. Y añade un poco de super pegamento. Para que no te pases como decías. ¿Qué opinas? Definitivamente. Creo que el momento es ahora. Está bien. Entonces, no vamos a hacer ninguna ciencia espacial en este. No. Vamos a hablar de los acontecimientos de la segunda parte. Lo haremos. Hablaremos de algunos de los acontecimientos que están teniendo lugar ahora. Pero solo un pequeño repaso de los conceptos básicos sobre qué es la confrontación y por qué es necesario enfrentarse al iceberg. Sí. Sí. La cosa es que, hemos hecho tantos episodios y han pasado tantos años. Quiero decir, me enviaste algunas preguntas de gente y luego volví a 2021 y vi, vaya, tal vez podamos refrescar algunas de estas cosas nuevamente porque no sé cuántas personas vuelven y ven todo eso. No, no lo son. ¿Cuántos hay ahora? Ni siquiera sé cuántos hay solo de la serie WhatsApp Prof. Sí, 233 o este es 234. Está bien. Entonces la gente no quiere repetir 234 vídeos de 1 hora y media o más de duración. Cada uno, ¿verdad? Lo entiendo. Así que queremos hacer un pequeño resumen de cuál es el verdadero problema y por qué es importante que nos preparemos para enfrentar este iceberg. Sí. En realidad, si el protestantismo hubiera hecho su trabajo, no habría ningún iceberg. Eso es cierto. Sí. Porque entonces se habrían separado completamente y habrían conservado la fe. Y la fe verdadera. Sí. El puro. Ahora todos están confundidos. Sí. Sí. Bien, Martín, hagamos un repaso nuevamente. Sé que ya lo hemos mostrado antes, pero esto es el catolicismo pre-Vaticano II. Sí. Y su pensamiento. Y, si vamos a los documentos del Vaticano II, entonces uno de los papas anteriores, Ratzinger, que fue el Papa Benedicto, recuerden, dejó absolutamente claro que la posición católica desde el Concilio de Trento no había cambiado en absoluto. Así que es precisamente la forma en que fue presentado en el Vaticano II lo que hizo que algunas personas creyeran que la Iglesia Católica había comprometido y se había alejado de algunas de sus posiciones. Pero Ratzinger dejó absolutamente claro. Entonces que todavía no era Benedicto. Él era el jefe de la Congregación de Doctrina y Fe, que es la Inquisición, que primero fue dirigida por otra orden de la Iglesia Católica, pero que finalmente fue dirigida por los jesuitas.
MMM. Y su sede estaba en Roma, en el mismo edificio donde estaba la Inquisición. MMM. Y él dijo, las otras iglesias no son hermanas nuestras porque ella es la madre. Por lo tanto, las demás solo pueden ser hijas, no. Y tienen que volver a la madre. Y esa es toda la base del movimiento ecuménico. Y si te unes a ese movimiento ecuménico, básicamente es un reconocimiento de que quieres dejar de lado las diferencias doctrinales en aras de la paz, la armonía y la unidad. Eso es exactamente lo que es. Y así se deja de lado la verdadera doctrina de Jesús correcto. Y el Papa Francisco dejó muy claro que la doctrina no debía ser un criterio. Sí. En el movimiento ecuménico, tuvimos que concentrarnos solo en aquellas cosas en las que estaban de acuerdo y el resto se dejó de lado. Lo bueno es que las cosas en las que a veces estaban de acuerdo no eran bíblicas. Sí. Pero se basan en la tradición tanto en el catolicismo como en el protestantismo. Y en nuestras conversaciones con Lennox y con Douglas Wilson, quedó absolutamente claro que el protestantismo no iba a darle la espalda a la tradición. No, pero me iba a aferrar a ello a pesar de un contraargumento bíblico muy claro. Sí. Sí. Así que eso quedó claro. Entonces, todo esto y lo hemos visto ahora en los discursos que se han hecho. Y todo esto sobre la Iglesia y el Estados Unidos. Trump ha dejado muy claro que no van a dar marcha atrás. Ahora. Bueno, volvamos a este video. Sé que lo hemos demostrado antes, pero solo para dejar muy claro lo que cree el catolicismo conservador. La Iglesia católica, la dimensión humana ha sido invadida por la herejía protestante. Cuando hablamos de la Iglesia y de lo bueno, en realidad es de eso de lo que estamos hablando. Ese gran grupo de católicos que se han unido a la mentira que es el protestantismo. El protestantismo es una mentira. Porque es una herejía. Hemos estado tratando este tema toda la semana. Y. Herejías como el cismo conducen al infierno para los impenitentes. Aquí está el problema. Todas y cada una de esas creencias las obtuvieron del catolicismo. Periodo. No se les ocurrió eso por sí solo. Ellos nos pertenecen. Estamos encantados de compartirlos. Simplemente tómalos todos. Cuando Martín Lutero y sus seguidores salieron de la iglesia, se llevaron algunas cosas consigo, esas creencias entre ellos. Y. Luego, a lo largo de los siglos, los seguidores de Lutero han tomado esos tesoros católicos y los han distorsionado casi hasta hacerlos irreconocibles. En el área de la teología, por ejemplo, los protestantes no tienen ni idea de las sagradas escrituras. Aunque todos bailan como si lo hicieran. Lo interpretan por sí mismos y completan los espacios en blanco a medida que avanzan, básicamente inventándolo. Lo que crea es un ambiente donde en lugar de ser instruido por las escrituras, uno las instruye. Los protestantes imponen sus creencias personales a los textos y los distorsionan para que signifiquen lo que más les gusta. No son una iglesia. Normalmente no son más que una organización sin fines de lucro que se reúne una o dos veces por semana y ocasionalmente acierta algo en las escrituras, pero la mayoría de las veces naufragan en los textos sagrados porque han negado la autoridad de la Iglesia Católica que le dio al mundo la Biblia. Es nuestro libro. No lo tomas y luego nos dices lo que significa. Y luego haber negado la autoridad de la Iglesia para interpretarlo correctamente a pesar de que nuevamente la Iglesia lo produjo. Luego reclaman un derecho que no poseen, la capacidad de interpretar las escrituras. Niega la eficacia de los sacramentos. Especialmente la presencia real de Cristo cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Tuerce y distorsiona las sagradas escrituras con el aire egoísta de decirle a las congregaciones lo que quieren oír. No somos esencialmente todos iguales. Lo que en esencia significa que niegan la Iglesia. ¿Y quién niega a la Iglesia? Niega a Cristo mismo. Ningún libro de la Biblia, por ejemplo, pretende ser inspirado. Ni uno. Sin embargo, los protestantes siguen insistiendo en que la Biblia está inspirada. Bueno, dado que la Biblia misma ni siquiera afirma eso, entonces ¿por qué lo creen? Martín, un momento de silencio. Parece apropiado para el alma del pobre hombre, sí. Bueno. Está bien. Así pues, ese tipo de pensamiento sigue vigente y vigente dentro del
Catolicismo. Sí. Y aunque la fachada hacia el exterior es reconciliadora, en el interior es exactamente lo que vemos aquí. Y esos participantes en los movimientos en el mundo tampoco pertenecen a sociedades secretas u organizaciones que tienen esta filosofía, ya sea que se llamen Opus Dei, que se torturan a diario para recordarles su lealtad al Papa y a que usurpan a Cristo y roban sus prerrogativas a un sistema que bien merece el título de anticristo. Y luego están los caballeros de Colón, que están ocupados con sus agendas políticas para llevar estas doctrinas a la corriente principal. Y se vinculan públicamente con protestantes en quienes yo creería, en mi carácter personal, algunos de los cuales son probablemente agentes jesuitas, pretendiendo ser protestantes. Sí. Y no adheriéndome a la palabra en absoluto, sino a alguna emoción. Y luego las declaraciones arrogantes sobre que la Iglesia Católica le dio la Biblia al mundo. La Iglesia Católica no existía cuando se escribió el Antiguo Testamento. Y no existía cuando se escribió el Nuevo Testamento. Y todo lo que hicieron fue pervertir los manuscritos orientales en su pensamiento antitético y luego agregaron un montón de tonterías llamadas apócrifos que contradicen cada palabra de la Biblia y que toda escritura es inspirada. No dice eso la Biblia. Lo dice. Él dice que no, ningún libro pretende estar inspirado. Lo único que dieron al mundo es una versión corrupta que se llamó la Vulgata. Y la Vulgata fue declarada infalible. Y el siguiente papa, después de la declaración de infalibilidad, ordenó más de 2.000 cambios, mucho para su infalibilidad. Y esa era la versión latina que estaba disponible hasta que se produjo el levantamiento de los turcos y la huida de la Iglesia Ortodoxa Oriental con los manuscritos que se basaban en la corriente de Antioquía. Sí. Al llegar a Occidente, esos manuscritos se utilizaron para traducir la Biblia, lo cual causó mucho malestar en la Iglesia Católica. Y así crearon la orden jesuita, para contrarrestar lo que habían estado enseñando desde el principio. Así que, Martín, quizá deberíamos volver al principio. Sí. Está bien. Ahora. Si tomo mi Biblia. Tal vez pueda decirle rápidamente a la gente que quiere saber qué tipo de Biblia es esta. Tenemos cientos de personas. Entonces, es la Biblia de estudio de la misión. Déjame ver el tuyo. Es esa también. La Biblia de estudio de la misión. Sí. Pueden simplemente mostrárselo a la gente que está allí en la cámara. Y pueden simplemente buscarlo. Es esta la Biblia de estudio de la misión con el comentario de L. G. White. Comentario. Bueno. Ahora, Martín, si vas al libro de Apocalipsis, vamos a dejar muy en claro lo que sucede allí. En el capítulo 2 de Apocalipsis, tenemos el comienzo de la historia acerca de las 7 iglesias. Bueno. Sí. Y esto cae dentro de la parte histórica de la estructura callástica del libro del Apocalipsis. Así que tienes el brazo histórico, tienes el clímax histórico y luego tienes el brazo esqueológico. Ahora bien, cuando cae en el ámbito histórico, los comentaristas conservadores intentarán encajar los acontecimientos en un contexto histórico, porque conduce a los acontecimientos actuales en Apocalipsis 11 en adelante, 12, 13, 14 con algunas recapitulaciones de la historia pasada. Pero una vez que llegamos a Apocalipsis 13, 14, etc., entonces estamos tratando con los eventos que son actuales. Sí. Y el resto son eventos esqueológicos. En cuanto a cómo se desarrollará esto.
Apocalipsis 14, por supuesto, también es muy importante. Entonces, si vamos al capítulo 2 de Apocalipsis, comienza con el primer movimiento, la primera iglesia, porque esto está dirigido a las iglesias. Sí. Así que, obviamente, estamos tratando con las iglesias. Con la filosofía de las iglesias, con la enseñanza de las iglesias y con las condiciones que enfrentan. Ahora no voy a hacer un estudio bíblico sobre las 7 iglesias. Ahora bien, ese no es nuestro punto aquí. La primera iglesia era pura. Era una iglesia que tenía la verdad. Pero se estaban volviendo complacientes. Ajá. Así que se estaban quedando dormidos. Ellos sí. Se estaban volviendo muy complacientes. Así dice, yo conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia, y cómo puedes soportar a los malos, y has prosperado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Ahora bien, ¿cómo se descubre que alguien es mentiroso? Debes tener una base. Para poder distinguir la verdad del error, ¿verdad? Tienes que tener la verdad. Bueno. Entonces, ¿cuál fue su base? La Biblia. Está bien. ¿Había una iglesia católica en esa época? No. ¿Y había un papa? No. Entonces, desafortunadamente, no pudo ayudarlos. Con su infalibilidad, ¿verdad? No. Entonces, ¿cómo habrían podido interpretar la escritura? No sé. Esta pobre gente no tenía papa. Es una afirmación tan ridícula que, ya sabes, me daría náuseas. Pero sin embargo, y luego habla de que has nacido y has tenido paciencia y por amor de mi nombre has trabajado arduamente y no has desmayado. La iglesia primitiva era muy activa, ¿verdad? Bueno. Pero luego dice, ya sabes, has perdido el fuego. Sí. Ahora bien, ¿qué fue lo que reavivó el fuego? El reavivado fuego llega a la iglesia vecina, que no recibe ninguna reprimenda. Esmirna y la palabra allí, por supuesto, es incienso dulce, el olor de un sabor dulce. Y estos fueron los tiempos cuando los cristianos fueron martirizados por su fe. Y hubo una persecución bajo el Imperio Romano y estas personas no tienen nada más que elogios de Dios. Y. Luego tienes un periodo de tiempo terrible llamado Pérgamo. Sí. Ahora bien, este es un periodo de tiempo en el que hubo un compromiso con el paganismo y este es el lugar que la Biblia dice que es donde Satanás tiene su asiento. Sí. Y esto es porque el sacerdocio babilónico tenía su sede en este mismo lugar. Sí. Y todos los colores están ahí, ya. ¿Sabes? Cualesquiera que sean los colores, donde tienen su asiento. Ahora, cuando hablamos de asiento, estamos hablando del asiento de la autoridad. Sí. Saltamos a Apocalipsis 13, hay otro asiento. Y el dragón le dio su asiento y su poder y gran autoridad. De modo que esa sede se ha trasladado de Pérgamo, que era el sacerdocio babilónico, al sacerdocio católico romano. Así que lo único que cambió fueron los roles de los jugadores. Pero su filosofía es la misma. Es una filosofía anticristo. Sí. Es este también el periodo en el que realmente se pasó de la Roma pagana a la Roma papal. Eso está incluido. Bueno. Porque lo primero que ocurrió fue que el último rey del sacerdocio babilónico, Atalo, legó su título a Roma. Ahora bien, eso es la Roma pagana. Sí. Y él tuvo que tomar ese título y tuvo que tomar las vestimentas y la corbata. Y por supuesto el sacerdocio babilónico también estaba dedicado al culto a Dagón. Ahí es donde se obtiene la ingleteadora de cabeza de pescado, que es el dios pez y tuvo que tomar la divinidad que vino junto con él y los emperadores romanos. En este momento no eran tan arrogantes como para utilizar este título de divinidad hasta llegar a Julio César, luego tuvieron que ser adorados como deidades. Y, por supuesto, los cristianos no podían adorarlos como deidades y entonces surgió un problema. Y luego finalmente, después de esta terrible persecución de Esmirna, el periodo de tiempo de Esmirna, tienes este periodo de compromiso, donde Constantino luego adopta un cuasi cristianismo.
y el paganismo y el cristianismo se fusionan. Esto es algo muy peligroso. Y él dice, tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, apareció algún tipo de idolatría en donde había un sacrificio que tenía que ser comido y que tenía idolatría asociada. Bueno, en algún momento de este periodo de tiempo y con el surgimiento del catolicismo romano, comenzaron a cambiar de una religión totalmente basada en la fe en Jesucristo como el sacrificio expiatorio de Dios y su oficio de sumo sacerdocio. Y el sacerdocio terrenal había llegado a su fin. Sí. Así que la Biblia habla de ministros del Evangelio mientras que en el Antiguo Testamento eran sacerdotes. Ahora el sacerdote siempre traía un sacrificio. Así que Martín, si el sacerdocio fue abolido, porque el telón se rasgó de arriba abajo. Bien. Luego ese sacerdocio fue transferido a Cristo. Sí. ¿Quién se convirtió en nuestro sumo sacerdote? Y. Según Hebreos, ascendió a lo alto y está intercediendo por nosotros. Y según Hebreos, ahora teníamos acceso directo a Dios. Sí. ¿Es eso correcto? Eso es correcto. Actualmente está oficiando como sacerdote en el cielo. Sí. Así que, si seguimos el modelo del santuario terrenal, entonces en su ascensión él debe haber entrado en el lugar santo. Sí. Para realizar la mediación. Y se le veía de pie delante del altar del incienso, aplicando las oraciones de los santos a su mediación y a su carácter y haciéndolas aceptables a Dios. Así que es Él quien oficia en esa capacidad. Y el Apocalipsis lo deja muy claro en el capítulo 1, que Él está caminando entre los candeleros. Sí. Y los candeleros están en la primera cámara. Entonces, ¿qué se estableció? Cuando Cristo vino a este mundo, su misión, como dijimos en un punto anterior, era en el atrio exterior. Sí. Porque era judío. Y solo al sacerdocio levítico se le permitía oficiar en el lugar santo y santísimo. Sí. Así cumplió lo del atrio exterior. Él se convirtió en el Cordero de Dios que fue sacrificado y fue asesinado fuera del templo y de los muros. Y en el Gólgata pagó el precio de nuestros pecados. Y cuando resucitó dijo, no me detengáis. No me detengas. Voy a casa de mi Padre. Y allí fue investido como sumo sacerdote. Así que eso fue como mencionaste en ese episodio. No puedo, simplemente pondré un enlace. Estoy inaugurando todo el santuario. Santuario. Sí. Y regresó y les dijo que se les había dado todo poder. Y los discípulos tenían acceso directo a él. ¿Hubo un papa? No. Ahora la Iglesia Católica afirmará que hubo uno y que su nombre era Pedro. Pero tuvo una existencia muy tumultuosa e incluso Pablo en ocasiones tuvo que reprenderlo por su hipocresía. Y su declaración, o la declaración católica de que Él es la roca, es por supuesto una distorsión de las Escrituras. Es verdad porque la declaración que Él hizo es que tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Ese es el fundamento de la fe cristiana. Así desde ese momento el cristiano tuvo acceso directo a Dios como mediador. Sí. Entonces cuando Pedro se refería a esto, hizo de Jesús la roca y Jesús lo reconoció, pero al decir tú eres Pedro, y yo soy el que está sobre esta roca, me corrijo, estoy construyendo mi iglesia. Y Jesús lo dejó muy claro cuando dijo cuando le dijeron, tu madre te
espera afuera y tus hermanos. Él dice, aunque hagan la voluntad de mi Padre, serán mi madre, mis hermanos, mis hermanas, etc. Y luego dijo a sus discípulos, no os enseñoreéis los unos de los otros. No seréis como los gentiles. Sois hermanos y hermanas. Debes tener unidad de pensamiento. No había ningún jefe. No. Está muy claro. Así que tampoco hubo papa, por mucho que esta gente intentara introducir uno. Y el sacerdocio había sido transferido de un sacerdocio terrenal a Cristo el mediador. Así que no había necesidad de ningún sacrificio. Y la Biblia deja absolutamente claro que ese caballero engañado afirma no tener inspiración. Que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre. Para siempre. Correcto. Entonces, Martín, había necesidad de introducir un nuevo sacerdocio. No. Eso no. No. Fue necesario introducir un nuevo mediador. Definitivamente no. Era necesaria la intercesión de sacerdotes, papas y santos. No. No. Tuviste acceso directo a Cristo. Finalmente reemplazaron a los pastores terrenales en el trabajo pastoral donde eres igual a tus hermanos y eso está muy claro en el libro de los Hechos en el primer concilio que no había ningún jefe. Allí. Sí. Y que la decisión fue tomada por los apóstoles, por los ancianos y los hermanos a quienes por supuesto ellos desprecian. Por eso los sacan de sus versiones modernas pervertidas. Sí. Para que sean ellos los que toman las decisiones y los Goam como tú y yo no tengamos nada que decir. Bien. Así que Martín, lo que ocurrió en este periodo de tiempo fue que el sistema de la iglesia terrenal nuevamente tomó las prerrogativas que pertenecían solo a Cristo. Sí. Está bien. Y encuentra su cumplimiento en la siguiente iglesia que es Teotira. Y en esta iglesia se ha pasado directamente a un periodo de apostasía total. Y por eso en el versículo 21 dice que le di espacio para que se arrepintiera de su fornicación. En otras palabras, su apostasía hacia Dios. Esta es actualmente la iglesia de la Edad Media. Esto es el catolicismo romano. Bueno. Sí. Y ella se arrepintió no porque Roma no cambie. Ella afirma infalibilidad. Si cambiara, se dispararía en el pie con una escopeta de 12 balas. Sí. Y hasta el día de hoy no lo ha hecho. Y así dice, yo la arrojaré en un lecho de sufrimiento, con los que con ella adulteran. En gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y acabamos de escuchar que no se arrepentirán de sus actos. Y luego, Martín, llegas a la iglesia. En el capítulo 3, que se llama Sardes. Que es la iglesia de la Reforma. Y dice, y al ángel de la iglesia en Sardes, él, que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Ahora, él ya definió cuáles son los componentes pastorales de la iglesia de Dios. Así que todas estas apostasías estaban llegando y comenzando a filtrarse en la iglesia. Siempre fueron grupos fieles. Sí. Fueron terriblemente perseguidos porque no aceptaron esta apostasía. Ellos son la verdadera iglesia de Dios, como los valdenses, los albaneses. Y elementos de la iglesia celta, la etíope y las iglesias orientales, etc. Y luego dice, veladil. Fortaleced lo que queda. Lo cual significa que se han quitado muchas cosas. Sí. Que están dispuestos a morir. Es una situación muy triste. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Así que faltaban algunas cosas. Faltan algunas cosas. Y el Señor en el vídeo dijo correctamente que tomaron muchas tradiciones del catolicismo romano y las conservaron en lugar de exponerlas. Y ponerlas en el bote de basura donde pertenecen. Sí. Uno de ellos son los sacramentos. Porque si fueran ciertas, Martín, entonces, algo que tú realices, un ritual, tendrá poder salvador. Lo cual por supuesto es una tontería. Solo la transformación del corazón y una aceptación de Cristo como su Salvador personal y no otro mediador. 10.
Ave Marías y un rosario no serán suficientes. Así que aquí hay un problema serio. Entonces, si quieres ir a las retribuciones que Dios envió a las iglesias, entonces saltaría a Apocalipsis capítulo 8. Está bien. Ahora, en Apocalipsis capítulo 7 o incluso antes de eso, en Apocalipsis capítulo 6, tenemos los 7 sellos. Ahora, los 7 sellos también cuentan la misma historia que escuchamos en las 7 iglesias y sigue esa secuencia y muestra a los heraldos del Evangelio como caballos corriendo por la tierra. Sí. Y el primero, por supuesto, que tiene el Evangelio puro es un caballo blanco que era. Y luego se convierte en un caballo rojo y recuerda que Esmerina fue el tiempo de persecución, que es martirio y sangre. Y luego se convierte en un caballo negro que es Pérgamo trayendo todo el paganismo, las doctrinas paganas. Y luego tienes un caballo pálido que es el sistema católico romano que está muerto. Sí, está muerto. Está pálido es un esqueleto. Se ha ido. Está bien. Entonces sigue la misma secuencia. Ahora bien. ¿Por qué se ha ido? Porque se ha deshecho de Cristo como mediador. Han establecido un sistema terrenal y han establecido la misa. Sí. En realidad, ellos establecieron el sistema del anticristo. Está bien. Ahora bien, ¿no es eso idolatría y enseñar a la gente a comer alimentos sacrificados a los ídolos? Sí. Correcto. Así que eso es idolatría, porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre y Roma no puede escapar de esa teología porque afirman que el sacrificio de la misa es uno y el mismo que el sacrificio de la cruz. Así que no pueden repudiarlo porque se consideran infalibles. Ahora bien, el protestantismo corrigió eso y dijo, no, la misa es solo un recordatorio. Y deshagámonos de la palabra misa, de paso. Y deshagámonos de la palabra Eucaristía. Y llamémoslo simplemente Santa Comunión. Es un recordatorio del único sacrificio que nos hizo perfectos para siempre. Tan modernos fueron los juicios. Eso afectó a la iglesia cuando pasó de un evangelio puro a un evangelio purificado, luego a un evangelio comprometido y finalmente a un evangelio muerto. Sí. Está bien. Habían carroñeros que vinieron. Ahora, si volvemos al antiguo Israel. Cuando el pueblo de Dios se volvió apóstata. ¿Cómo lidió Dios con eso? Bueno. Es duro. Estaban o bien en el exilio, o bien llevados al exilio. ¿Quién los llevó al exilio? Las naciones paganas. Ah. Así que, cuando eran apóstatas, eran los filisteos quienes los controlaban. Sí. O los moabitas junto con los amonitas o los sirios o los babilonios, fueron castigados. Sí. Para hacerlos entrar en razón. Y por supuesto, todos ellos se arrepintieron después de aquellos castigos. Bien. ¿Por qué te ríes? A veces se producía un gran arrepentimiento. Que solo duraba poco tiempo. Sí. Y luego matarían a todos los que estuvieran asociados con aquel que provocó el arrepentimiento. Sí. Está bien. Así que utilizó naciones paganas. Bien. Ahora bien, lo mismo ocurrió en la cristiandad. Sí. Él trajo naciones paganas para atacar. Sí. Y el imperio romano se había cristianizado. Pero era un cristianismo paganizado comprometido. Es entonces lo mismo que ocurrió en Israel. Sí. Bueno. Exactamente lo mismo. Entonces, de repente, llegan los unos. Y se produce un azote masivo y se les amenaza con exterminarlos. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego, finalmente, Dios se apiada y los unos desaparecen de la historia. Y luego una tribu gótica tras otra llega y ataca a Roma. Y, como saben, trae a otras y ahora todas están cristianizadas.
Pero el imperio romano fue destruido por una invasión tras otra. Ya fueran los ostrogodos, ya fueran los visigodos, ya fueran los cérulos. Fueron derrotados, no. Y moderno, ¿por qué trajo Dios estos escras? Entonces, ya sabes, si vamos a las trompetas. Sí. Ahora, algunas personas quieren lanzarlas trompetas hacia el futuro. Pero como dije, creo que en realidad pertenecen al brazo histórico. Sí. Del resto de las escrituras. Y la cuestión es que no tenemos que recorrer todas las trompetas y decir qué escoaje fue porque hay diferentes opiniones. En mi opinión, realmente no importa si lo obtenemos con exactitud o no, si era un lárico o si era este que. Sabes que era parte de la cicatriz. Pero nuestros pioneros interpretaron algunas de estas cosas en la trompeta de una manera muy específica. Algunos de los últimos se combinaron con Turquía, etc. y el Imperio Otomano y la caída del Imperio Otomano. No voy a ir allí. Me interesa la primera parte. Así que vamos desde el capítulo 8 a partir del versículo 2. Y vi allí 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Ahora bien, las trompetas eran siempre el anuncio de un gran acontecimiento. O bien un acontecimiento positivo como la entrega de la ley en el monte Sí. Habrá un gran sonido de trompeta en la segunda venida de Cristo. Pero también hubo movilizaciones para la guerra. Sí. Bueno. Y vino otro ángel, y se paró ante el altar, con un censor de oro. Entonces, ¿qué altar es ese? Bueno, el altar del incienso en el lugar santo. Está bien. Ahora bien, ¿quién es el único que realmente media en el altar del incienso? Cristo. Bueno. Ahora bien, a Cristo se le asocia a menudo con la palabra ángel. Incluso en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor Emachem recibió adoración. Por lo tanto, debía haber sido Dios. Sí. Por lo tanto, debía haber sido Cristo. Bien. Entonces vino otro ángel y se paró ante él. Altar con un censor de oro. No creo que ningún otro ángel creado pudiera ocupar esa posición. No. Porque la mediación se hace sobre los méritos de Cristo. Y se le dio mucho incienso. Que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, que estaba delante del trono. Así que no hay duda de qué altar era ese. Sí. Y le dieron mucho incienso. Ahora bien, incienso son las oraciones de los santos. ¿Y cómo llegaron hasta él las oraciones de los santos? Por los santos rezando el S. Las oraciones llegaron a él como incienso. Bueno. Mi pregunta es ¿dónde está el intermediario? ¿Dónde está el Papa? En ningún lugar. Y tampoco hay allí ningún sacerdote. Excepto Cristo. ¿Dónde está San Agustín o San Francisco o María o San quien sea? Nadie. No. En ningún lugar. No. Entonces, ¿a quién van dirigidas tus oraciones? Jesús. Ve a Jesús. Ve a Dios. Bueno. Así que aquí tiene este censor. Y está mediando en nombre de sus santos. Ahora bien, algunas de esas oraciones serán oraciones pidiendo perdón por los pecados, porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y algunas de esas oraciones serán pidiendo ayuda, bajo las circunstancias en las que se encuentran. Pidiendo fuerza, pidiendo el poder para superar tus malas tendencias. Hay toda una plétora de oraciones en eso y ellas ascienden a Dios y Él las tiene en su censor. Bueno. Y el humo del incienso, con las oraciones de los santos subió a la presencia de Dios, de la mano del ángel. Entonces, ¿quién es el mediador? Jesús. Jesús es el mediador. Él es el único. No hay ningún papa aquí. Y no hay ningún santo. Pero ahora escucha esto. Y el ángel tomó el censor y lo llenó del fuego del altar. Ya no había fuego en el altar del incienso. No. El único fuego que había era en el altar del holocausto, que estaba afuera. Afuera. Bueno. ¿Qué pasó en ese altar? El cordero fue sacrificado. Correcto. Bueno.
Entonces, allí era sacrificado el cordero. Entonces, cuando sale a tomar un carbón de ese altar, ¿a qué se refiere? ¿Al sacrificio de Cristo? No. No es así. Sí. Bueno. Entonces él va con las oraciones donde estaba oficiando en el lugar santo. Él sale afuera. Está recapitulando lo que sucedió antes. Del sacrificio del cordero. Sí. Que es él mismo. Eso es todo. Y toma un carbón. Sí. Y lo coloca en este crisol, en este sensor. Ahora bien, lo lleva de nuevo al lugar santo y se lo ofrece a Dios. La respuesta es no. ¿Qué hace con ello? Veamos qué hace con esto. Y lo arrojó sobre la tierra. Y hubo voces y truenos y relámpagos y un terremoto. Así que aquí hay una retribución. Está bien. Así que este sensor lleno de oración, con un recordatorio de que Él es el Cordero Sacrificial, no es llevado al altar del incienso. Y hecho aceptable a Dios a través de la mediación de Cristo. Lo tira al suelo. Lo tira al suelo. Ahora, Martín, si estás enojado y tienes algo en tu mano y alguien te molesta, ¿qué harías con ello? Tíralo al suelo. Lo tiras al suelo. Así que esto es después de que las oraciones de los santos fueron mediadas con él y llegaron al Padre. Esta es una oración separada. Ahora hay oraciones allí. Sí. Pero esto es. Pero él va a regresar a este altar y está arrojando el sensor con el carbón y las oraciones al suelo. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué haría eso? Martín, habían sustituido al Mesías. Y a Jesús, el sumo sacerdote, el mediador, por una mediación terrena. Habían establecido un sacerdocio terrenal y le robaron lo que le pertenecía y se lo apropiaron para sí. Eso fue lo que hicieron. Y por eso las oraciones que ascendían de aquellas personas ya no eran aceptables ante Dios. Sí. ¿Por qué? Y el sacrificio que había hecho fue reemplazado por una misa, un sacrificio perpetuo que es una abominación y una idolatría y alimentos sacrificados a los ídolos. Y por lo tanto no tenía ningún valor ante Dios. Y lo arrojó al suelo. Que se había deshecho de su mediación y luego seguir a los carroñeros que tenemos aquí y no tenemos que entrar en ellos. La última será la séptima trompeta, cuando Cristo venga y limpie el pasado. Así que Martín, esta iglesia católica romana, ha tomado la posición de Cristo en el lugar de Jesucristo. Y cuando llegó la Reforma, reemplazaron la idolatría de la misa. Y esto fue algo muy, muy importante. Y fue difícil para ellos. Lo reemplazaron con el simple ritual de una conmemoración del gran sacrificio que Dios había hecho. Y el catolicismo estaba furioso. Es por eso que todavía lo son. Y ahora Martín, cuando el protestantismo aceptó el sacrificio de Cristo y dijo que eres salvo solo por la fe. En el sacrificio expiatorio de Cristo. Entonces el catolicismo romano estalló en ira. Lo llamaron anatema, se rebelaron contra él y levantaron a los jesuitas para destruirlo. Sí. Y cuando llegamos al movimiento de Oxford, cuando todos los altares habían sido arrojados fuera de las iglesias y todas esas estúpidas estatuas habían sido arrojadas fuera de las iglesias y reemplazadas por un simple púlpito con la palabra de Dios como estándar, ¿qué hicieron? Trajeron de vuelta los altares. Sí. Metieron la misa allí y la primera iglesia en apostatar a ese nivel fue la Iglesia de Inglaterra, que básicamente adoptó nuevamente la misa católica romana. Y escupió a Cristo en la cara en el proceso. Estoy siendo demasiado duro. Bueno, eso es exactamente lo que pasó. ¿Y si entonces se le califica como anticristo?
Entonces no creo que seas demasiado duro. Está bien. Así que esta iglesia de Inglaterra con todos sus símbolos masónicos en sus iglesias. Esta iglesia que cambió la arquitectura de la Catedral de San Pablo para convertirse en una imagen del Vaticano. Fue el primer movimiento protestante que regresó a Roma. Luego vino el movimiento ecuménico y eso también se hizo por infiltración. Nuevamente porque Henry Newman supuestamente era protestante, pero luego, inmediatamente después de todo este movimiento, se convirtió en cardenal de la Iglesia Católica. Exactamente. Si viviera hoy, estaría completamente despierto y sería lo mismo. Eso es bueno. Sí. Porque estaba despierto. Sí. Y al mismo tiempo, Westcott y Hort estaban destruyendo la Biblia real. Sí. Y todo esto se infiltró, ¿verdad? Con sus pequeños gremios fantasmales y sus pequeñas sociedades secretas y escribiendo los rituales. Y trayendo la marología y bueno, el ocultismo, trajeron lo oculto porque hacían sesiones espiritistas y todo. Eso. Eran malvados. Digámoslo así. Y hoy esos son los manuscritos que la Iglesia Católica Romana prescribe y ama donde Jesús es hecho mentiroso y todo su ministerio es negado a nada menos que un gemido o nada más que un gemido. En cualquier caso, esa es la historia. Así son los jesuitas. Y la contrarreforma. Así que leamos lo que está escrito aquí. En la historia del protestantismo por W.Y. Creo que es importante porque ya hemos escuchado anteriormente en ese video lo malo y malvado que es el protestantismo. Sí. Según el Vaticano. Ahora según a la Biblia Sardes. No encontró su obra completa. Pero añade, hay quienes dentro de esto caminarán conmigo vestidos de blanco porque estuvieron a la altura de la mejor luz que tenían. Y creo que eso cuenta hasta el día de hoy. Con seguridad. Dentro de las iglesias protestantes, hay personas que están viviendo de acuerdo a la mejor luz que tienen. Pero les han lavado el cerebro para que olviden la historia. ¿Y quién es el anticristo y para que ni siquiera comprendan remotamente por qué? Es el anticristo. Así escribió W.Y. que el protestantismo no es únicamente el resultado del progreso humano. No se trata de un mero principio de perfectibilidad inherente a la humanidad y considerado uno de sus poderes innatos en virtud del cual, cuando la sociedad se corrompe, puede purificarse. En otras palabras, lo que está diciendo, Martín, no es un movimiento humano. Es un implante divino porque no tenemos la capacidad de purificarnos. No, y lo único que se supone que debía hacer el protestantismo era devolver la verdad a la luz. Correcto. Y cuando es detenido en su curso por alguna fuerza externa, se detiene por agotamiento. Puede reclutar sus energías y emprender un nuevo camino. No es el producto de la razón individual ni el resultado del pensamiento y las energías conjuntas de la especie. El protestantismo es un principio que tiene su origen fuera de la sociedad humana. Es un injerto divino en la naturaleza intelectual y moral del hombre por el cual se introducen en ella nuevas vitalidades y fuerzas y el tronco humano da en adelante un fruto más noble. Eso es protestantismo. Y si difamáis al verdadero protestantismo, estáis luchando contra el Espíritu Santo. Y la Iglesia Católica en mi opinión como estructura ya ha cometido el pecado contra él. Espíritu Santo. No como personas dentro de ella. No. Importante. Porque no entienden las ramificaciones. Mientras estén a la altura de la luz. ¿Qué tienen? Como dijiste antes, Dios les hace la vista gorda. Sí. Está bien. Tomemos otra cita de uno de mis autores favoritos. A lo largo de toda la cristiandad, el protestantismo se vio amenazado por formidables enemigos. Los primeros triunfos de la Reforma ya han pasado. Roma convocó nuevas fuerzas con la esperanza de lograr su destrucción. En este punto se creó la orden de los jesuitas, la más cruel
inescrupulosa y poderosa de todos los campeones del papado. Ahora, Martín, si piensas en la persecución dominicana, y piensas en las otras órdenes del catolicismo y piensas en la Inquisición antes de que existieran los jesuitas, eran despiadados. Sus cámaras de tortura son cámaras de horror. Y estas personas eran las más despiadadas. Y las más crueles. Así lograron superar cualquier forma de maldad sobre la tierra. No había crimen demasiado grande para ellos que no lo cometieran, ningún engaño demasiado vil para ellos que no lo practicaran, ningún disfraz demasiado difícil para ellos que no lo asumieran, comprometidos con la pobreza y la humildad perpetuas. Su objetivo estudiado era conseguir riqueza y poder para dedicarlos al derrocamiento del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Así continúa diciendo que llevaban este manto de santidad, llamándose la Compañía de Jesús, etc. Pero bajo este exterior intachable se ocultaban a menudo los propósitos más criminales y mortales. Un principio fundamental de la orden era que el fin justifica los medios. Así que podían mentir. Podían asesinar, podían torturar, podían hacer lo que fuera necesario. Según este código, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino encomiables. Y mientras servían a los intereses de la Iglesia bajo diversos disfraces, los Jesús se abrieron camino hasta ocupar cargos de Estado, llegando a ser consejeros de reyes y moldeando la política de las naciones. Y estaban en la misma posición en que se encontraban los caldeos en los tiempos de Babilonia. Ajá. Los hechiceros y todos ellos. Bueno, estaban asociados con los hechiceros. Los jesuitas tuvieron 3 fundadores. Estuvo Ignacio de Loyola. Él era el militar que tenía las visiones donde la experiencia y las visiones reemplazan la palabra de Dios. Y desarrolló los ejercicios de Loyola que hoy se han transformado en muchas variedades de estupideces que han sido tragadas por las iglesias protestantes como camino a Dios cuando en realidad son el camino al infierno. Sí. Bueno. Estoy siendo demasiado duro con lo moderno. Así de serio es el asunto. Porque si te dejas llevar por eso, antes de que te des cuenta estarás adorando a una deidad que crees que es Dios. Correcto. Pero no lo es. Y luego estaba Francis Xavier. No vivió mucho tiempo. Él era quien estaba en los barcos de Vasco da Gama para ir a crear rutas comerciales con la India. Y los sacerdotes jesuitas siempre fueron adelante para convertir al mundo entero a su manera de pensar y a su sumisión al papado. Y la mayoría de estos lugares a donde fueron evangelizados por los primeros cristianos. Correcto. Entonces cuando llegó a la India se encontró con los cristianos Tomás que guardaban el sábado. Se horrorizó porque no estaban sujetos al Papa. Y guardaban el domingo pagano en lugar del sábado bíblico. Entonces instituyó la Inquisición en Goa para erradicarlos y luego utilizaron a las naciones que tenían bajo su poder para invadir esas naciones y establecer estructuras políticas que estaban bajo el control de Roma. Sí. Así que el tercero fue Peter Faber. Era alemán, era intelectual y era filósofo. Y trajo los aspectos ocultistas espirituales a la contienda. Y juntos formaron una ilustre olla de doctrinas activadas por demonios. Trinidad impía. Una Trinidad impía. Muy bien dicho. Ah. No creo que seamos muy populares después de eso, pero que así sea. Y hasta el día de hoy, como mostramos en el anterior, son elogiados en las páginas web del Vaticano. Porque la Compañía de Jesús se centra en la investigación intelectual. Cualquier investigación que haga a Dios menos de lo que es, como la evolución. Con sus compinches jesuitas que falsificaron el engaño de Piltdown y todos estos temas y su influencia sobre gente como Charles Darwin educando, eliminando a Dios del currículo, de las escuelas, de la educación superior, entrenando a los presidentes, trayendo drogas al mundo.
Son la organización más repugnante que jamás ha deshonrado este planeta. Algunas de las universidades más importantes del mundo, especialmente en Estados Unidos, fueron fundadas originalmente por la orden jesuita y algunas todavía están dirigidas por ella. Y si no son dirigidos directamente por él, son dirigidos indirectamente por él desde los directorios donde tienen el control. La orden fue fundada justo antes de que comenzara el movimiento oficial de contrarreforma. Así que, en otras palabras, ellos debían encabezarlo. Reconoce Roma esta atrocidad y este asesinato que perpetraron estas personas. Se jactan de ello. Se jactan de ello. Bueno. Y luego cuentan, ya sabes, el aspecto militar, Ignacio era un caballero, etcétera, etcétera. Todos eran cruzados. Ahora bien, no dijo eso excepto no escribió un libro, la Cruzada Americana, y no tiene los emblemas de los cruzados en él. Ya hemos hablado de todo eso. Así que nada ha cambiado. No. Entonces, han tenido éxito en esta contrarreforma. Sí. Desgraciadamente, mucho, porque como ya hemos dicho, durante todo este tiempo se infiltraron incluso en la palabra de Dios. Sí. Entonces Ignacio reunió a su alrededor a 6 hombres y tomaron votos especiales. Debido a su educación militar y al hecho de que los miembros masculinos de la sociedad estaban dispuestos a aceptar cualquier misión en cualquier parte del mundo y convertirse en soldados en interés de la fe y de su iglesia. Entonces son una orden militar, ¿verdad? Las primeras líneas de la carta fundacional de su orden establecen que la compañía de Jesús era adecuada para quien quisiera servir como soldado de Dios. Corrijamos a ese soldado del papado. Sí. Están mintiendo. No están sirviendo a Dios. Están sirviendo al ese video en el que ese tipo dice que todo se trata de negar la autoridad de la iglesia. Correcto. Y Ignacio fue su primer líder. El título que tomó es el de superior general y lo conserva hasta el día de hoy. Y si quieres conocer su arte de guerra, entonces ve a ver Creta en Malta y verás, que es uno de nuestros videos de series, que pueden hacer esto bastante bien. Ignacio escribió su visión de la orden excepcional que había fundado en un documento llamado La Fórmula del Instituto de la Compañía de Jesús. Este fue el documento fundacional de la orden al cual debían ajustarse todos los demás documentos. Ignacio Lavaliola se aseguró entonces de que su fórmula estuviera anclada en la ley papal. Definitivamente no en la ley bíblica, mediante la firma de 2 leyes en papel, una en 1540 por el Papa Pablo III y otra en 1550 por el Papa Julio III. Y la fórmula describía la naturaleza y el propósito del nuevo orden y el tipo de espiritualidad y comunidad que construirían, que no era bíblica sino basada en el espiritualismo. Sí. Y es la adoración a los demonios y está tan infiltrado en el cristianismo y en el protestantismo que resulta nauseabundo. Sí. Y no puedes detectarlo porque tiene todo tipo de formas. Y ya sea que estemos hablando de iglesias con propósitos definidos, o lo que sea, todas ellas corren hacia el papado. Y no tenemos que entrar en la historia que es bien conocida. Ya sea que estemos hablando del Palacio de Cristal de Chula, que eventualmente, por supuesto, se convirtió en un palacio de cristal de la Iglesia Católica Romana y básicamente lo transfirieron a los verdaderos propietarios originales. Sí. Así pues, los jesuitas afirmaban que la reforma de la Iglesia debía comenzar con la conversión del corazón del individuo a los ejercicios espirituales que le llevan a aceptar al Papa como su guía espiritual. Los jesuitas creen que el retiro de Ignacio, los ejercicios espirituales, es una de las maneras de lograr esta conversión. El retiro dura 4 semanas. Es un periodo de silencio durante el cual se practica una serie de meditaciones directas sobre la vida de Jesús. Así que no hablas, solo meditas, pero no meditas en la palabra. Tienes una experiencia literal con el mundo espiritual. Sí. Con tus sentidos. Sí. Y los protestantes y algunas personas descarriadas, probablemente de nuestras propias filas, participarán en esta tontería. Ausentarse. Así que en la Iglesia Católica hoy, los jesuitas son una de las órdenes religiosas más grandes de sacerdotes y hermanos. Así que el general actual es Adula Nicholas. Esto está un poco desactualizado en la página del Vaticano.
Deberían actualizarlo a SOA o quien sea el próximo. Probablemente ya saben quién será para poder enfrentarla. Escritura un día y la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 17. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré el juicio contra la gran, la que está sentada sobre muchas aguas. No hay ningún protestante en el siglo pasado que no supiera a quién se refería a esto. Era el papado. Sí. Ella era la gran que se sienta entre las naciones con las cuales los reyes de la tierra hasta este mismo día, por cierto, eso es algo principal, han cometido fornicación y los habitantes de la tierra se han emborrachado con el vino de su fornicación, sus falsas doctrinas. Desafortunadamente estamos viendo esto ahora en todas partes. Si me refiero a los discursos, por eso les hemos mostrado algunos de ellos y probablemente lo haremos nuevamente en estos discursos solo en la moraleja del monumento a Charlie Kirk. Sí. Asombroso. Definitivamente. En Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar, de entre las naciones, una bestia, un ente político, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos había 10 diademas. Este es el periodo en el que Roma estuvo dividida en las naciones europeas. Y la Iglesia Católica Romana reclamó la supremacía y puso las coronas en los cuernos. Y ella era el cuerno prominente en el medio que controlaba la conciencia. Sí. Y todavía lo hace. ¿Y cómo fue? Este cuerno y sobre su cabeza, el nombre de blasfemia. Era un poder blasfemo porque afirmaba la infalibilidad y decía que el camino a la salvación era a través de sus sistemas sacramentals, etc., que no tienen ningún mérito porque solo un corazón transformado tiene mérito. En el libro El conflicto de los siglos, leemos lo siguiente. Un estudio de la Biblia con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y haría que lo aborrecieran y lo evitaran. No entrar en concilio ecuménico con él. Exactamente. Y. Mucho menos convertirse en vicepresidentes de su consejo ecuménico, inclinándose ante los altares y pretendiendo bendecir a la gente a través de esta cultura pagana. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten la necesidad de buscar humildemente a Dios para ser guiados a la verdad. Aunque se enorgullecen de su iluminación, son ignorantes tanto de las escrituras como del poder de Dios. Martín, no puedes alinearte con el sistema que ha excluido a Cristo de la mediación. No. Ni siquiera para hacer el bien. No, y no importa cuán pomposas sean tus ceremonias y cuántas vestimentas uses y cuántos tapetes te pongas en la cabeza y cuántos bloques legales te ate el cuerpo y las fajas, no va a impresionar a nadie, especialmente a Cristo. No. Él dice que no hace acepción de personas. No. El iceberg tan moderno que tenemos que afrontar es una teología falsa. Por eso, era necesario predicar de nuevo el Evangelio eterno, todo un sistema falso de religión que se ha basado en el compromiso y que va a anular la ley de Dios y hacer que la autoridad en su vida sea el sistema papal porque su herida tiene que sanar. Y el protestantismo le va a dar ese poder. Sí. Y usted y la orden jesuita se han infiltrado en todo y en cada aspecto de la vida para lograr esto. Correcto. Y ahora Martín, la cuestión final la hemos dicho hace mucho tiempo, es por tanto la autoridad de Dios y su mediación. Ahora bien, el único mandamiento que señala con absoluta precisión la autoridad de Dios es el mandamiento del sábado. Y describe quién es este Dios. Correcto. Entonces te dice quién es Dios. ¿Y por qué tiene jurisdicción sobre tu vida? Porque te creó en 6 días. Él creó los cielos y la tierra y por eso te ordenó guardar el día de reposo y no debías trabajar en ese día. Bien. Y luego, si vas al libro de Deuteronomio, entonces lees los mismos 10 mandamientos allí porque Él es tu Redentor. Él te salvó de la esclavitud simbólica de Egipto. Pero la verdadera salvación fue salir de la idolatría del pecado. Él fue el creador y es el recreador. Correcto. Así lo lees en Ezequiel 20:12. Ahora bien, recordemos que Ezequiel fue
Un profeta del exilio. Él mismo era un exiliado, sí. En Babilonia. Sí. Jeremías era el profeta en Jerusalén que les decía que lo que estaban haciendo estaba mal y que quebrantaban el sábado. Y tiene un capítulo entero sobre por qué estaban quebrantando el sábado. Y lo echaron en los calabozos, y lo echaron en el mar, y lo trataron como a un perro. Y Ezequiel añadió, además, les di mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy el Señor que los santifico. Allí tenéis todo el torneo de Tiro. ¿De dónde viene entonces vuestra santificación y vuestra mediación? De Cristo. Cristo. Del Señor. Sí. Isaías capítulo 58. Él es el Señor. Y por eso les dio el sábado. Bueno. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? El sábado. Según Isaías capítulo 15, Él es el Señor del sábado. Hay que llamarlo el honorable día del Señor, el sábado. Ezequiel 20:20 dice, hola, sábado mío, y habrá una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. Así pues, la Iglesia Católica Romana tratará de convenceros de que el pacto es ahora un nuevo pacto. Y que el día ha sido cambiado. Sí. Por su autoridad. Por su autoridad. Qué montón de ejercicios, si se me permite utilizar ese término. Tan moderno que si así fuera entonces Dios no sería inmutable. No. Luego cambió porque era diferente cuando Ezequiel escribe esto. Así que los judíos estaban guardando la letra de la ley y él dijo, cambiaré a un nuevo pacto. Y lo escribiré en sus corazones. Eso significa que va a escribir una ley diferente en tu corazón. Esto es lo que dice la gente y lo que dicen. Pero no puede ser. ¿Cómo sabes que no escribió una ley diferente en su corazón? No dice en Mateo capítulo 5 que ni una J ni una tilde desaparecerá de la ley. Exactamente. Y si tocas uno de los mandamientos más pequeños, tendrás problemas. No dice eso. Él dice exactamente eso. Entonces, ¿de dónde sacan esta tontería de que predican que el nuevo pacto es diferente del antiguo? Se trata de manipularlo y cambiarlo nuevamente. Para ponerlos a ellos en autoridad y no a Dios. Correcto. Y no tienes que cambiar. Solo hay que conservar un sacramento. Y. Si eres judío, ve y siéntate en Jerusalén, y serás salvo. ¿Qué tontería es esa? Tienes que cambiar. Así que, Éxodo 31 horas y 17 minutos. Nos dice que este sábado es una señal entre mí y los hijos de Israel para siempre. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y. La palabra señal, si la buscas en la concordancia, dice que es la marca distintiva de su poder. Bien. Así que Martín, cuando nos enfrentamos a ese iceberg allí, el iceberg no es solo el sábado. No. El iceberg es toda la posición doctrinal que ha tomado el mundo contraria a Dios. En otras palabras, el Evangelio eterno. Pero vuestra señal de lealtad al original es que guardáis el sábado. Sí. Vas a tener problemas si tiras eso a la basura. Sí. Porque tu ancla se ha ido. Sí. No vas a poder mantenerte en pie. Entonces seremos capaces de mantenernos en pie. Bueno. Número 1, tienes que tener el verdadero Evangelio. Por eso el primer ángel dice que el Evangelio eterno debe ser predicado de nuevo, el cual está sobre 2 piernas. Que es la salvación en Cristo y la obediencia a sus mandamientos, porque si le amas guardarás tus mandamientos y si no eres mentiroso. Y son piernas iguales. Sí. Ninguno más fuerte que el otro. La justicia y la misericordia se besaron. El propiciatorio, que es vuestra protección contra la condenación de la ley, era tan alto como la parrilla o rejilla del altar del holocausto. No se puede hacer que la justicia de Dios sea menor que su misericordia. Y viceversa. Y viceversa, se juntan. Son un paquete. Tómalo o déjalo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él dice, bien. Israel, los dividiré en 2 grupos. Un grupo irá y se parará en esa colina, el otro grupo se parará en esta colina. Y déjenme decirles lo que va a pasar. Si obedecen mis mandamientos, sucederá lo siguiente. Todas estas bendiciones vendrán sobre ustedes. Y si no obedecen mis mandamientos, todas estas maldiciones vendrán sobre ustedes. Acabamos de leer sobre las trompetas, todas esas maldiciones que cayeron sobre ellos. Les di tiempo, es decir, 1260 años para arrepentirse. Y. No quisieron. Y hasta el día de hoy no quisieron. Y Babilonia ha caído.
Roma cayó al principio cuando reemplazó a Jesús con un sacerdocio terrenal. Ha caído durante milenios. ¿Cierto? Sí. ¿Quién cayó la segunda vez? El protestantismo. Ah. Así que por eso cayó Babilonia, porque regresó a Roma. Sí. Algunos de ellos han introducido la misa y los protestantes piensan, bueno, esto es genial. Participaremos en esta Eucaristía también, y luego se comen un pedazo de pan idolatrado, lo cual no tiene ningún sentido. ¿Y alguna vez has leído el libro 50 años en la iglesia de Roma? No, no del todo. Sí. Es un libro maravilloso donde un sacerdote católico romano se horrorizó cuando la cayó en el orinal, que estaba debajo de la cama, o cuando las ratas vinieron y se la comieron. Así que a esto conduce todo. Hasta que finalmente te das cuenta de que todo esto es una tontería. Y los reformadores estaban dispuestos a morir. Sí. Antes que aceptar la doctrina de la transubstanciación. Puedo entender porque es herejía. Es idolatría. De acuerdo. Así que la marca de a quién sigues y en quién crees, ya sea que creas que Él es tu Creador, que es tu santificador, tu Redentor y tu sello, tu marca de lealtad a esas declaraciones es el Sabbat. Eso depende de ti como individuo. Así que en el mandamiento del sábado, llamado el sello de Dios, como acabamos de leer, tiene el nombre del Creador Yahvé. Tiene su título de Creador y su territorio, cielo y tierra. Sí. Y si rezas el Padre Nuestro, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Se está haciendo su voluntad en la tierra ahora mismo. No. Intentarán traer una paz milenaria e imponer esa voluntad. Sí. Es su voluntad, la de Dios o la voluntad escrita. Es la voluntad papal. Martín, el mundo está tan engañado. Así que en Éxodo 3:9, te será como una señal en tu mano y como un memorial entre tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca. Entonces, ¿qué debes tener en tu frente y en tu mano? La ley. La ley. Eso incluye el sábado. Sí. Debes vivirlo. Pensé que era un sello digital. Una identificación digital. Sí. CBC, la CBDC, la Central de Negocios. Banca. No dijo Strama que lo implementará para finales de año. Y que si no lo aceptas, no podrás participar en la economía y será mejor que te mueras de hambre. Así que si lo implementan, va en contra de eso, debería ir en contra de Dios y deberías guardar el domingo y todo eso. Entonces tienen los medios para imponerlo. Eso es lo que pasa. Pero no se convierte en la marca, los medios para imponerlo. Sí. Porque hemos visto claramente que una marca es para mostrar a qué autoridad perteneces. Así que la ley del Señor debe estar en tu frente y en tu mano. Pero dicen que puede estar en tu frente y en tu mano. No les importa si simplemente los obedeces o sí. ¿Crees que tienen razón? Sí. La Iglesia Católica Romana dijo, el domingo es nuestra marca de autoridad. Sé que esto es viejo, pero este es el iceberg hacia el que nos dirigimos. Exactamente. La Iglesia está por encima de la Biblia, y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Eso lo dice la Iglesia Católica Romana. Y el Padre Inright dijo, la Biblia dice, recuerda guardar el día de reposo, santificar el día de reposo. La Iglesia Católica dice, no. Por mi poder divino, eso es una blasfemia. Yo abolí el día de reposo y os mando santificar el primer día de la semana. Y luego dice sarcásticamente que todo el mundo civilizado se inclina ante la obediencia reverente al mandato de la Santa Iglesia Católica. Me niego a hacer eso. Y con suerte habrá un grupo irritante. Sí. Juntarse y decir exactamente que esto no es una espina en su carne. Ahora bien, si una espina te irrita en la carne, ¿cuál es tu tendencia? ¿Qué querrías hacer con una espina? Arrancarlo. Deshazte de ello. Bien. Asegúrate de que no vuelva a entrar en tu carne. Nos dirigimos hacia eso. Bueno, no escuchamos cuando tuvimos esa discusión que sería el menor de dos males. Sí. La mayoría se quedará con esto y será incómodo para los demás. Bueno. Así pues, el domingo es una institución católica y sus pretensiones de observancia solo pueden defenderse con base en principios católicos. Y luego dicen desde el principio hasta el final de la Escritura. No hay un solo pasaje que justifique el traslado del séptimo día al primero. Así que saben que la Escritura no está en
armonía con su tradición. Les di tiempo para arrepentirse, pero no quisieron. No lo harían. Así que los pondré en un lecho de sufrimiento. Creen que van a poner al pueblo de Dios en un lecho de sufrimiento. Pero, cuando ese barco del Evangelio choca con ese iceberg, habrá un temblor en el barco del Evangelio, pero habrá quienes tengan sus cinturones de seguridad puestos. Será peor para el iceberg que para aquellos que siguen aferrados al barco. Correcto. Entonces, si los protestantes siguieran la Biblia, deberían adorar a Dios en el día de reposo. Al guardar el domingo, están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. Quiero decir que todas estas son citas católicas. Es interesante que se refieran a él como el día de reposo. Sí, pero están mintiendo, por supuesto. No. Bueno, lo cambiaron. ¿Recuerdas que había un video que circulaba sobre el nuevo Papa que decía guardar el sábado santo? Sí. Este es solo uno de sus días de liturgia. ¿Qué? Es importante. ¿Podrías explicarme un poco? Porque eso confundió a mucha gente. Sé que no deben confundirse. Porque la Iglesia Católica nunca ha negado exactamente que el sábado sea el verdadero día santo, pero los dirigirán al domingo, al que llaman el día del Señor. ¿Por qué? Porque dicen que tienen la autoridad para cambiarlo. Correcto. Y te lo recordarán una vez al año Emachem. Que Dios en realidad tuvo un día diferente. Y luego en su sistema es un sábado santo donde conmemoran el descanso de la creación y el descanso. Así que lo que en realidad están haciendo es una blasfemia porque dicen que sabemos qué día es. Aquí lo tienes. Déjame contártelo. No te preocupes por eso. Por favor, que nadie deje de trabajar porque solo estamos recordándoles que lo hemos cambiado. Pero vamos a obligarlos a dejar de trabajar el domingo. Es muy bueno. En realidad es humo. Es humo. Es una vergüenza. Así pues, el protestantismo, al descartar la autoridad de la Iglesia Católica Romana, no tiene ninguna buena razón para su teoría del domingo y debería lógicamente mantener el sábado como día de reposo. Interesante. Esta es la revista American Quarterly Review. Y luego lo dicen abiertamente. La mayoría de los cristianos asumen que el domingo es el día de adoración aprobado bíblicamente. Pero la Iglesia Católica Romana protesta. ¿Por qué trasladó el culto cristiano del sábado bíblico al sábado? Incluso lo ponen entre paréntesis para que no te olvides del domingo. Y. Tratar de argumentar que el cambio se hizo en la Biblia es deshonesto y una negación de la autoridad católica. Ahora bien, no utilizan los protestantes la Biblia. Sí. Quiero decir que teníamos a Douglas Wilson y Lennox diciéndonos que no, que era una transferencia en la Biblia. Sí. Y citan texto totalmente fuera de contexto. Bien. Completamente. Entonces, si el protestantismo quiere basar sus enseñanzas en la Biblia, debería celebrar su culto el sábado. Entonces el catecismo de los conversos dice cuál es el sábado. El sábado es el día de reposo. ¿Por qué observamos el domingo? Porque la Iglesia Católica lo trasladó al domingo. Y luego, en sus Loati, el Papa dice que el domingo es como el sábado judío. Lo cual es una absoluta tontería porque el sábado existía mucho antes de que hubiera judíos en Oriente. Es para la humanidad. Sí. Se supone que es un día que sane nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. La ley del descanso semanal prohibía trabajar el séptimo día. Y luego entra en detalles sobre por qué fue así. Y luego dice que hay que guardar el domingo. Domingo. Sí. Bueno. Entonces está borracho de su propio vino. Vino de Babilonia. Sí. Creo que tiene un trago o dos en ese vino. Bueno, el último papa ha bendecido el cubo de hielo para poder usarlo en su bebida. ¿Crees que encajara? Era una bebida bastante grande. Un vaso bastante grande que no necesitarás porque es un gran bloque de hielo. De todos modos, recuperando el sabbat y este. Es ahora Brett Maces Lacklin. Ya hemos mostrado esto antes y estas despreciables cartas detrás de LSJ Sociedad de Jesús Jesuitas. Luego nos dice con toda franqueza que este artículo que está escribiendo aquí sostiene que el modelo religioso estatal de cooperacionismo permitiría una legislación civil para proteger el sábado. No este sábado bíblico. Su sábado, el sábado del domingo. ¿Quiere entonces que la Iglesia y el Estado colaboren en esta cuestión? Oh, definitivamente.
Está bien. Entonces habla de la Declaración de Derechos y dice, afortunadamente, ya sabes, países como Alemania reconocen el bien común universal. Así que esta legislación donde el republicanismo y la separación de la Iglesia y el Estado entran en conflicto con esta ideología. Afortunadamente, las demás naciones de Europa no están limitadas por estos llamados documentos republicanos. Y luego la tradición judeocristiana puede ser la fuente de defensa de las leyes de cierre del domingo. Ya ves, ahora está hablando del domingo. Sí. Sin embargo, un descanso semanal de la economía beneficia a todos los ciudadanos. Así que ahí está vuestro bien común. Bien común. Así como todos los jesuitas, él es totalmente apóstata, antibíblico, propacífico y pertenece al anticristo. Y es por eso que el catecismo de la Iglesia podría decir con toda claridad que, respetando la libertad religiosa y el bien común de todos los cristianos, se debe buscar el reconocimiento del domingo y de los días festivos de la Iglesia como feriados legales. Y si no escucháis, si violáis la santidad del domingo, seréis castigados como herejes. Así que, básicamente, Juan Pablo ya dice que debemos matar a todos los guardianes del sábado. Sí. ¿Por qué? Excepto los judíos, porque ellos tendrán su propio país, donde puedan vivir bajo sus leyes. Pero cualquiera que guarde el sábado y no sea judío y viva bajo su jurisdicción estará sujeto a castigo. Está muy bien planeado, si se puede decir así. Han estado planeando esto durante décadas. No, durante siglos. Han abierto un país al que pueden ir y adorar y guardar el sábado y salir ilesos. Recibieron mucho apoyo y ahora que Trump está abriendo el camino con un plan de paz. Esto se está poniendo realmente interesante. Esto se está poniendo realmente interesante. Entonces, Ucio en su historia eclesiástica escribió acerca del Israel espiritual que huyó a Pele y los llama la simiente espiritual de Abraham porque la Biblia dice que si estás en Cristo entonces eres la simiente espiritual de Abraham y es conforme a la promesa. Así que esta simple declaración del Israel espiritual hace que todo el mundo tenga que adherirse a lo que ellos dicen que es el Sabbat judío y eso no es verdad. Ahora lo interesante que dice aquí en esta cita es donde encontraron un lugar seguro de refugio y pudieron servir a su amo y guardar su sábado. Ahora bien, esta cita en realidad viene del libro de Bakayoki, de Sabbath Sunday, que recibió la improvisación del jesuita a cargo de la universidad en Roma, la Universidad Jesuita. La universidad más importante de los jesuitas en el mundo, y él era el único protestante al que se le permitió hacer una tesis de esta naturaleza porque bíblicamente mostró muy claramente que el sábado había sido cambiado y Roma no tiene ningún problema con eso. No, en realidad lo disfrutan. Sí, eso es lo que hemos visto en todos los anteriores. Entonces les dieron su sello de aprobación. Una cosa desafortunada en los últimos capítulos es que se refiere al domingo como el día del Señor sin ninguna prueba bíblica. En realidad, es por eso que la Iglesia Católica Romana probablemente dio el sello, porque si no hubiera estado allí, no lo habrían dado. Así que esto es un poco problemático, pero sea como sea, los jesuitas aprobaron todo lo que estaba escrito allí. Y si dijéramos lo mismo, también lo aprobarían, como vimos. Sí. Porque excepto que no diría lo último. Me quedaría con el día del Señor bíblico. Exactamente. Entonces, ¿qué dijeron realmente los protestantes acerca de las escrituras? Bueno. Los presbiterianos en sus documentos afirman que no hay registro, ningún mandato que autorice un cambio del día a observar del último día de la semana al primero. Así. Lo reconocen. Lo mismo ocurre con los metodistas. Tomemos el caso del domingo. No hay ningún pasaje que diga a los cristianos que deben guardar ese día. Entonces, mi pregunta es, Martín, ¿por qué los protestantes modernos siguen citando textos cuando los metodistas dicen que no hay texto? ¿Por qué los distorsionan y los sacan de contexto? Bien, entonces no hay ningún texto que transfiera el sábado judío al primer día de la semana. Los anglicanos dicen lo mismo. Mucha gente piensa que el domingo es el día de reposo. Ni en el Nuevo Testamento ni en la iglesia primitiva hay nada que sugiera que tenemos
Derecho a transferir la observancia. ¿No es eso interesante? El sábado era cada sábado y no el domingo. Ese es su documento anglicano. Los bautistas, y por cierto, está en el manual bautista. No podría haber nada mejor que eso. Había y hay un mandamiento de santificar el sábado. Pero ese día de reposo no era el domingo. No hay ninguna evidencia bíblica de que se realizó el cambio, ¿verdad? Ninguno. Ninguno. Así que cuando miramos los textos, sí, los que los protestantes modernos intentan utilizar, bajo la instigación de la enseñanza jesuita, entonces citarán estos 8 versículos. Mateo 28, 1. Y al fin del sábado, cuando ya amanecía para el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Eso cambia el día de culto. No, esa es una afirmación histórica. Bueno, ¿por qué no vinieron el sábado que fue después de la crucifixión? ¿Por qué descansaban el día de reposo? Y guardaban los mandamientos conforme a la ley. A la ley. Bueno. Así que es solo una declaración histórica. Sí. Bueno, creo que no está ahí. Arbitrariamente. Creo que está ahí a propósito. Bueno. Y cuando pasó el sábado, dice Marcos, y en realidad te dice que María Magdalena, madre de Santiago y de Salam, había traído especias aromáticas para que vinieran a ungirlo. Entonces era un día laboral común para ellos, ¿verdad? El domingo. Sí. Pero no lo hicieron en sábado. Así que es solo un hecho histórico. No hay cambio de culto aquí. No. En realidad, se trata de reconocer el sábado. El sábado. Sí. Y luego Marcos también dice, y muy de mañana, en el primer día de la semana, llegaron al Cefila, al salir el sol. Esta es una declaración histórica. Lucas dice ahora que el primer día de la semana, muy temprano por la mañana, vinieron al Cefila trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras cosas consigo. Declaración histórica. Ahora la cosa se pone interesante. Juan 20 versículo 1. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al tabernáculo del juicio, y vio quitada la piedra del tabernáculo. Así que lo que es interesante aquí es que mientras aún estaba oscuro, porque el sábado va de puesta del sol a puesta del sol. Así que cuando el sol se puso después del sábado, ellos pudieron haber partido en ese mismo momento. Sí. Pero, como era el primer día, no podrían ver nada. Está demasiado oscuro. Demasiado oscuro. Y no tenían luz en la calle. En ese momento, tampoco tenían antorcha, solo una linterna. Sí. Pero vinieron mientras aún estaba oscuro. Para poder proceder enseguida a hacer lo que querían hacer cuando hubiera luz. Sí. Obviamente no pensaron en la gran piedra que había allí delante. Solo querían llegar al cuerpo de Jesús. Ahora, veamos estos versículos. Entonces, aquel mismo día por la tarde, porque Jesús había dicho, no me detengas. Aún no he ido a ver a mi Padre. Así que eso hace volar al ladrón. A la derecha de Cristo que dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino. De cierto te digo que hoy estarás en el reino. Esto echa por tierra ese argumento. Porque obviamente él no había estado con el Padre todavía. Sí. Así que no hay forma de ir directamente al cielo después de la muerte. Luego el mismo día por la tarde. Así que Jesús había resucitado. Él dijo no me detengas. Aún no he estado con el Padre. Voy. Y volveré. Y di preparada a los discípulos. Así que aquella misma tarde, que era el domingo por la tarde, siendo el primer día de la semana, las puertas del lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Entonces, tuvieron una sesión de adoración para celebrar la resurrección. De nada. Estaban escondidos. Bueno. No tuvieron miedo el día de reposo. ¿Por qué no? Porque sabían que los judíos no les harían nada. No se contaminarían. Estarán descansando. Pero estaban bastante asustados el primer día de la semana. Y entonces se reunieron para esconderse. Así que esto no es una reunión de la iglesia. Definitivamente no. Esta es una reunión de miedo. Entonces Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Bueno. Así que aquí no hay culto dominical. No. Está bien. Hechos 27. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les predicaba, estando dispuesto a partir al día siguiente. Y continuó su discurso hasta la medianoche.
Oh, entonces estaban celebrando un buen servicio religioso allí. Ahora vamos a desempaquetarlo con cuidado. Cuando los discípulos se reunían para partir el pan, hay textos paralelos que dicen que se reunían todos los días para partir el pan. Sí. Cada día vienen a buscar. Eso no hace que este día sea especial. Y Pablo les predicó que estarían listos para partir al día siguiente. Bueno. Entonces, ¿cuándo se juntaron? Después de cerrado el sábado. Ellos después de terminado el sábado, se reunieron para tener una comida. Bueno. Y llegó Pablo. Y continuó su discurso hasta la medianoche. Así pues, el sábado finalizó el sábado por la tarde. Sí. Al atardecer. Y predicó hasta la medianoche. Ahora. Otro texto te dirá que había muchas luces allí porque ya estaba oscuro. Entonces lo que tuvieron fue una reunión de la iglesia después del atardecer. Pero el papado no celebra el domingo de puesta de sol a puesta del sol porque eso sería un poco demasiado bíblico incluso para otro día. Así que lo cambiaron de medianoche a medianoche. Bien. Bueno. Ahora bien, si este era un día tan sagrado y había reemplazado al sábado, entonces mi pregunta es ¿qué iba a hacer? ¿Por qué predicó hasta la medianoche del primer día de la semana? En otras palabras, después de la puesta del sol, el sábado. Hasta la medianoche. Porque les dijo, mañana me voy para un largo viaje. Entonces, iba a violar su domingo emprendiendo un largo viaje. Sí, lo habría hecho si eso hubiera querido mantenerse sagrado. Correcto. Y habían guardado el sábado todo aquel día. Y ahora están reunidos. Hasta la medianoche. Y el pobre viejo Eutychus estaba un poco cansado y se cayó por la ventana. Bien, sí. Así que todo este drama ocurrió en la noche del sábado. Sí. No fue un servicio de adoración dominical. Y ahora la recolección. 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ahora bien, algunas de las traducciones dejarán claro que esto no sucede en el ámbito de una iglesia, sino en casa. Sí. Así que cada uno puso en casa su ofrenda. El primer día. El primer día que Dios os haya prosperado. No habrá reunión cuando yo venga. No quiero la colecta de la iglesia. Cuando venga. Así que estas personas ganaban su salario semanalmente. Recibieron su salario un viernes. Ese fue el día de preparación. No había tiempo para trabajar con las finanzas porque se acercaba el sábado. Sí. Después del trabajo, prepárate rápidamente para guardar el sábado. Correcto. Y luego, cuando termine el sábado, podría ser el sábado por la noche. Después del atardecer. Bueno, entonces puedes ir y decir, ¿cuánto estoy dispuesto a dar de este salario al Señor? Apártalo. En tu casa. Esto no era un servicio religioso. Esto es una distorsión total de los hechos. De hecho, debían hacerlo en casa y guardarlo allí. Sí. Y no se lo den a nadie y luego cuando venga todos puedan traer su donativo para la iglesia. Y el otro texto en el que todos ponen sus esperanzas es Colosenses 2. Estamos haciendo esto solo para completar, porque lo hemos hecho muchas veces. Vamos a repasarlo. Solo para ponerlo en el paquete. Se habla aquí de la escritura. De ordenanzas. No se puede leer Colosenses 2:16 sin leer 2:14. Correcto. O sin leer Efesios donde se refiere a la misma escritura. De ordenanzas que era la ley de Moisés. Sí. El cual no estaba en el arca, sino al lado del arca. Es la ley ceremonial. Y aquí afirma que esta escritura de ordenanza, la ley ceremonial, fue clavada en la cruz. Y eso fue escrito contra ellos. Sí. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, porque había cumplido la ley ceremonial. Él triunfó sobre ello. Se convirtió en mediador. Él había pagado el precio por el pecado. Así que, nadie os juzgue en comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahora bien, algunas de las traducciones modernas con influencia católica romana usarán el día de reposo con letra mayúscula y no en plural como aquí, días de reposo. Y estos días de reposo tenían que ver con comer y beber. Así que eran leyes ceremoniales y no tenían nada que ver con el sábado, el séptimo día. Que no tenía nada que ver con comer o beber. Entonces, ¿a qué se referían? Eran una sombra de lo que vendría. Sí.
que era la sombra de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Así que apuntaba hacia Cristo. Que nadie os prive de vuestra recompensa con una humildad voluntaria y con adoración a los ángeles, entrometiéndose en cosas que no ha visto vanamente inflado por su mente carnal. Así que la ley ceremonial referente al sacrificio de Cristo, con sus sábados ceremoniales ya no son vinculantes. Nada que ver con el sábado, nada que ver con el sábado semanal. Nada. Así que cuando Apocalipsis nos advierte en el mensaje del tercer ángel que debemos evitar la bestia y su imagen y la marca de la bestia y la frente, la bestia y la imagen es el mismo tipo de sistema que gobernaba en la Edad Media. La Iglesia y el Estado se unen. Y hoy tenemos a la América protestante diciendo que la Iglesia y el Estado deben unirse y que debemos introducir una legislación moral, incluyendo lo que discutimos con Lennox y con Douglas Wilson, incluyendo el Sabbat. Sí. Su domingo. Y por eso hay que evitar esa imagen. Ahora la imagen es algo que se parece al original. Y el protestantismo se parece mucho al original. Porque básicamente, al unirse con Roma, dejó de lado la mediación de Cristo y aceptó la mediación epistémica. Sí. Lo que significa que son muy parecidos al original. El original es el catolicismo romano. Exactamente. Así que no debemos aceptarla marca. Y dijeron que nuestra marca de autoridad es el culto dominical. Así que no puedo aceptar el culto dominical porque eso convierte al Papa en la autoridad. Tengo que aceptar el sábado que convierte a Dios en la autoridad. No puedo aceptar la mediación de un Papa o de una iglesia o de una caminar por un laberinto o ejercicio de Liola. Hablando con demonios y pretendiendo que son ángeles o María o lo que sea. Mi mediación viene de Cristo y solo de Cristo. Así que esta imagen de la bestia, este conglomerado de falsas enseñanzas mezcladas con el poder del Estado, tengo que evitarlo. Y tengo que evitar la marca de la bestia donde la propia bestia dice que es domingo. Domingo. Pues bien, si lo hacéis, entonces beberéis del vino de la ira de Dios, que se vierte sin mezcla. En otras palabras, no habrá piedad. Se acabará. Esta es la prueba final. Este es el iceberg. Esto es lo que tenemos que afrontar. Y en Apocalipsis 18, se nos dice que el sistema, esta imagen de la bestia, se ha convertido en una casa de demonios. Sí. Entonces, aunque no estén predicando el Evangelio original de Jesucristo y parezcan una autoridad cristiana, invocar el nombre de Jesús no te hace cristiano. El catolicismo invoca el nombre de Jesús pero niega la expiación. Bien, sí. El protestantismo cree que invocando al Espíritu Santo, que se supone debe guiarte al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, recibirás empastes de oro, mucho dinero y prosperidad aquí en la tierra y el poder de gobernar sobre todos los demás, lo cual es tan ridículo como lo que creía Roma en la Edad Media. Sí, el mismo problema. Entonces, ¿qué sucede cuando reemplazamos el Evangelio simple con esto? Pues bien, os convertiréis en guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ese es un Espíritu Santo falso, un espíritu inmundo que te está llevando por mal camino y te está llevando a aceptar una obediencia espiritual a una obediencia bíblica. ¿Por qué? Porque las naciones se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. Han bebido sus doctrinas y están dispuestos a hacer concesiones en ese sentido. No han transigido en cuanto a la doctrina de la justificación. Sí, ya han hecho todo este compromiso. Todo está hecho. Y los reyes de la tierra han fornicado con. No se están uniendo la iglesia y el Estado. Definitivamente. Y los mercaderes de la tierra se enriquecen con la potencia de algún manjar. ¿Vemos eso? Oh. Bueno, en la segunda parte podemos demostrar que todas estas cosas realmente sucedieron, ¿verdad? Sí. Y entonces oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. No tengas nada que ver con
Un sistema falso de adoración que comprometa tu fe en Cristo. Bueno, vamos a terminarlo. Martín, el sábado será la gran prueba de la lealtad, porque es el punto de verdad especialmente controvertido. Cuando la prueba final llegue a los hombres, entonces se trazará la línea de distinción entre aquellos que sirven a Dios y aquellos que no le sirven. No es un problema solo del día. Es un paquete completo. ¿De quién es la autoridad, verdad? Eso es todo. Aquí es donde caen aquellos que presentaron las verdades del mensaje del tercer ángel que dice no aceptar la marca de la bestia sino la justicia de Cristo, y a menudo han sido considerados como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa ganaría el control en los Estados Unidos y que la Iglesia y el Estado se unirían para perseguir a quienes guardan los mandamientos de Dios han sido declaradas infundadas y absurdas. Martín, no hemos demostrado una vez más que no son infundadas ni absurdas y que ahora se están poniendo aún más en línea. Entonces nos encontraremos con un iceberg. Está más adelante. Así que, Martín, afrontemos el iceberg. Oremos para que el Señor nos dé la fuerza no solo para enfrentar el iceberg, sino para permanecer en el barco. Es por eso que en la segunda parte definitivamente podremos discutir cómo podremos mantenernos en pie. Sí. ¿Hasta cuándo llegamos a eso? Terminamos con una oración. Sí. Padre Celestial, hemos hecho un rápido resumen de la historia y de la terrible apostasía que te excluyó del plan de salvación y lo reemplazó con poderes terrenales. Padre Celestial, danos sabiduría para concentrarnos en la palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Danos la fuerza para creerlo, para vivirlo y para afrontar cualquier oposición que se le presente. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.